Aleluya, aleluya. Preparen el camino del Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío delante de ti a mi mensajero para que te prepare el camino. Voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus sendas. Juan Bautista se presentó en el desierto bautizando y predicando un bautismo para la conversión y el perdón de los pecados. Y acudían a él de la región de Judea y todos los de Jerusalén confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. Juan tenía un vestido de pelo de camello con un cinturón de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y decía: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no soy digno de agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo segundo del Adviento. Dios de amor, que llamas a los humildes a la luz gloriosa de tu reino, endereza en nuestros corazones tus caminos y allana los montes de la soberbia y prepáranos para celebrar con fe viva tu llegada a nuestra vida, a nuestro pueblo. Ayer nos dejó una enseñanza maravillosa el Evangelio, cuando le dijo a los discípulos: rueguen al dueño de la cosecha para que envíe muchos obreros a recolectar cosecha, porque es abundante. Y le dio ese poder a los discípulos, es decir, a la iglesia: vayan a predicar, vayan a sanar, a liberar. Y sacamos allí tres momentos importantes de ese Evangelio de ayer. Primero, que Jesús le interesó la enseñanza. Segundo, la predicación del reino de Dios. Y tercero, pasó haciendo el bien, curando, liberando a los enfermos. Ahí nos dejó una misión a toda la iglesia. ¿Qué significa enseñar? Enseñar significa para nosotros, para los bautizados especialmente, para la iglesia, la evangelización. Enseñar es evangelizar. Esa es la primera acción social de la iglesia: evangelizar. Lo hemos vivido estos días en medio de las pandemias. Los templos cerrados, la gente buscando por todas partes
el sacramento de la confesión. ¿Qué significa esto? Que lo fundamental para la Iglesia es la enseñanza, que en criollo significa evangelización. Sin evangelización no hay vida eterna. Sin evangelización no hay acción social, no hay pastoral familiar, no hay pastoral vocacional. Y con esta situación pues, los seminarios están vacíos. En Europa es peor, según los comentarios que me envían sacerdotes amigos de Europa. Los seminarios vacíos. Los templos antes de la pandemia vacíos. ¿Cómo será en plena pandemia? Por eso el Papa, en una de sus primeras exhortaciones, la Iglesia es el pueblo de Dios en salida. Una iglesia en salida tiene sentido. Una iglesia en salida va a evangelizar. Con esa palabra, ¿no?, que nos dice muchos mensajes de los santos padres. Sin evangelización no hay vida eterna. Pero ¿cómo va a haber vida eterna sin evangelización? Eso es lo difícil. ¿Cómo van a conocer a Jesús si no hay quien les anuncie la buena nueva? ¿Cómo van a conocer a Jesús si no va alguien a anunciar el evangelio a la pequeña comunidad, al barrio? ¿Cómo nos vamos a encontrar con los enfermos si no hay evangelización? ¿Cómo vamos a motivar a los jóvenes en los liceos y colegios a una vocación especial, a una vocación específica, si no hay evangelización? Por eso, los tres momentos del Evangelio de ayer: enseñanza, predicación del reino de Dios y la acción liberadora que experimentaron los enfermos, que hemos escuchado durante la semana: la multiplicación del pan, la sanación de los leprosos, la sanación de los ciegos. Es allí a través de la evangelización. Jesús iba de un lugar a otro predicando el reino de Dios y a su vez evangelizando. Ese es un reto para nosotros en este Adviento. Por eso damos gracias a Dios por las familias que nos sintonizan en estas redes sociales. Esta es una palabra que nos debe motivar, que debe motivar a todos los misioneros, que debe motivar a los grupos apostólicos. Sin evangelización no hay vida eterna. Sin evangelización no tenemos conocimiento de Dios. Ánimo. Ese es el resumen del Evangelio de ayer. Hoy, segundo domingo del Adviento. Siempre digo el domingo, el Evangelio del domingo, clave de lectura: la unidad literaria de Marcos, desde el 1 hasta el 13, a la que pertenece nuestro texto de hoy. Es una breve introducción al anuncio de la buena nueva de Dios. Esos elementos importantes como la buena nueva viene preparada por la actividad de Juan Bautista. ¿Cómo se llama esa actividad? Evangelización, Marcos 1 al 8. Viene proclamada con ocasión del bautismo de Jesús. Eso es evangelización. Viene preparada en el momento de la tentación de Jesús en el desierto. Allí estaba Juan el Bautista evangelizando. En los años 70 de nuestra era, época en la que Marcos escribe su evangelio,
las comunidades vivían una situación difícil como la que vivimos hoy día. Persecuciones por el Imperio Romano. Hoy tenemos persecuciones del imperio, de este cartel criollo. En esa época era el Imperio Romano que perseguía a los cristianos. Ahorita no esperemos el Imperio Romano. Este imperio reinante, este imperio de la corrupción, por anunciar la verdad, por proclamar la verdad, nos van a perseguir. Por eso he invitado siempre en las catequesis, oremos por nuestros obispos, porque los obispos son como los médicos en el hospital. ¿Quién han puesto el pecho? ¿Quién pone el pecho en el hospital, en la primera fila, frente a la pandemia? Los médicos, los enfermeros. ¿Quién pone el pecho en la diócesis, en el campo de la evangelización? El obispo, nuestros obispos. Por eso la oración, así como hacemos oración por los médicos todos los días en esta catequesis, oremos también, elevemos súplicas por nuestros obispos. Desde dentro se vivía entre dudas y tensiones la iglesia del año 70, época en que Marcos estaba escribiendo o escribió el Evangelio. Algunos grupos afirmaban que Juan el Bautista era igual que Jesús. Hechos 18, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Otros querían saber cómo debían comenzar el anuncio de la buena nueva de Jesús. ¿Cómo se comienza? Esa es la disyuntiva, las dificultades que uno a veces experimenta en la iglesia con los grupos apostólicos. No, pero es que el grupo tal, ese solamente es para que rece el rosario. No, el otro grupo es únicamente para visitar únicamente al enfermo, que es importantísimo. No, el otro grupo simplemente es para ir a limpiar la casa de convivencia. Entonces, hay esa situación, que no tomamos en serio la evangelización, que no agarramos en serio esta misión que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, que ha puesto a la iglesia, que le ha puesto a la iglesia esta vocación de ser evangelizadora, de ser misionera. Entonces muchos grupos no creen en esto y no ayudan a la evangelización. Entonces tenemos que ir a buscar a los misioneros para que ayuden a evangelizar. No, nos vamos formando con la escucha de la palabra y nos vamos formando allí en el terreno. Porque si nos vamos a hacer cursos lejos, a sacar primero el doctorado, la licenciatura en Biblia, en teología, para ir a evangelizar, nos ganan los hermanos separados. Nos ganan. Porque eso con todos los errores que ellos enseñan, pero están en el barrio todos los días. Es una invitación. Este Adviento es una invitación. Hoy aparece el personaje. Sabemos que el personaje central del Adviento es Jesús. Sabemos que el personaje central del Adviento va a ser la Virgen María. Pero en este domingo, segundo del Adviento, el personaje principal que anuncia la palabra es Juan el Bautista. Es Juan el Bautista el personaje de hoy. El personaje que proclama la buena nueva. El personaje que nos está evangelizando. Que evangelizó un día y que está evangelizando. El Evangelio de Marcos empieza así, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Todo tiene un principio, eso lo sabemos hasta por las canciones. Lo que tiene un principio tiene un final. Todo tiene un principio, también la buena nueva de Dios que Jesús nos comunica. Tiene un principio, lo que hoy anuncia Marcos. El texto que nos proponemos meditar nos muestra cómo Marcos buscó este comienzo. Cita a los profetas Isaías, a Malaquías, y menciona a Juan el Bautista, que prepara la venida del Señor. Marcos nos muestra así que la buena nueva de Dios, revelada por Jesús, nos ha caído del cielo, que nos viene del cielo, pero que
se hizo carne entre nosotros. Esa es la palabra de Dios, el Evangelio. El Evangelio fue pronunciado en labios de Jesús, resonó en labios de Jesús, pero quiere que ese Evangelio incida en nuestra vida, llegue a nuestra vida, eche raíces en nuestra vida para que haya cambio. Porque lo contrario, seguiremos escuchando advientos y advientos, pero si la palabra de Dios no nos motiva a un cambio, que es lo que salió a predicar Juan el Bautista hoy, la conversión, un bautismo de conversión, que incida en mi vida, que incida en la familia, que incida en mi historia, que no sea otro adviento más, que no sea otra Navidad más, sino que este adviento me diga, Señor, pero yo no he tomado en serio mi conversión, yo no he tomado en serio mi vida, mire cómo me he comportado en mi familia, cómo está mi familia, cómo está la familia alejada. Esto toca, esta palabra toca nuestra vida. ¿Qué hacemos nosotros en el Adviento? ¿Qué hacemos antes del 24? Preocupados. Y si somos un poquito de católicos, de medio creyentes, entonces preocupados por el arbolito de Navidad, preocupados por el pesebre, que es un signo, y a veces nos quedamos en esas preocupaciones. ¿Por qué no pensar hoy en el pesebre viviente, por ejemplo? No tenemos en cada familia, en cada hogar, los personajes para montar un pesebre viviente. ¿Quién es el esposo? Así se llame Antonio, así se llame Luis, el esposo está llamado a hacer el papel de San José. ¿Quién es la esposa? ¿Qué hace la mamá? Así se llama Marta, Sinforiana, pero está llamada para hacer el papel de María en la casa. ¿Y qué hacen los hijos? ¿Qué son los hijos? Jesús no es un hijo. Jesús no se hizo un niño. ¿Y cómo creció Jesús en ese pesebre, en ese hogar? En obediencia y en gracia. Entonces, nosotros dando carreras por todo un pueblo, y que a comprar el pesebre, a comprar el arbolito, y resulta que lo podemos hacer un pesebre viviente. Todos los hogares, todas las familias están constituidas por Dios para hacer ese pesebre viviente, para montar esa sagrada familia de Nazaret que hemos escuchado y ya lo vamos a escuchar más adelante. Una familia obediente, una familia que se caracterizó por el trabajo, por la oración y por la alabanza. Entonces a veces nosotros perdemos el tiempo, a veces los sacerdotes también perdemos el tiempo. Gastamos semanas allí montando un pesebre, que es un signo, desde luego no lo estamos quitando, pero entonces se nos va de las manos la evangelización, o perdemos este tiempo maravilloso del Adviento para evangelizar. Casi todos los sacerdotes estamos utilizando estas redes, pues aprovechemos para evangelizar. Empecemos por la familia. Por eso les estoy diciendo, querida familia, no te pongas a dar carreras a buscar un pesebre, no te pongas a dar carreras a buscar un arbolito de Navidad, no te pongas a destruir la naturaleza para llevar un arbolito a la casa. Tú puedes montar en tu casa un pesebre viviente. Tú, padre de familia, estás llamado a ser San José. Tú, madre de familia, así no se llame María, estás llamada a hacer el papel de María en el hogar, en la familia. Tú, queridos niños, queridos hijos, están llamados a crecer al estilo del niño Jesús, a ese Jesús que se hizo niño, que fue el Hijo de Dios, en obediencia, en gracia. Esa es la realidad que estamos. Para eso nos invita este Adviento, a prepararnos, dice. Eso fue lo que gritó Juan el Bautista, conversión. ¿Y qué significa conversión? Dejar el pecado y dejar que Dios llegue a mi vida, llegue a mi hogar y transforme esta vida de pecado, la transforme en vida santa, en vida agradable a los ojos de Dios. Dejemos ya, pidámosle al Señor que tú y yo podamos dejar el pecado, esa inclinación que llevamos todos los días, que poquito a poco la vayamos superando esta inclinación y podamos dejar esa vida de pecado
podamos renunciar a esa vida de pecado, a esa vida de injusticia, a esa vida de chismografía, a esa vida de mentira, a esa vida mentirosa, a esa vida de odio, a esa vida de corrupción que nos han montado, que yo pueda superar estas pruebas que nos vienen del maligno y yo pueda vivir este Adviento escuchando hoy el Evangelio de Marcos, escuchando al Juan el Bautista, el precursor del Señor, que nos está diciendo: preparemos la llegada del Señor, dejemos el pecado y salgamos a recibir a Jesucristo el Señor. Una pregunta: en nuestro tiempo, ¿de qué manera esperamos la venida de Jesús? ¿De qué manera esperamos la venida de Jesús? Tú, ¿cómo estás esperando la venida de Jesús? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cuál es, según tu parecer, el centro o la raíz de esta enseñanza que nos dejó Jesús a través de Juan el Bautista, el precursor del Señor? Oremos. Padre de infinita bondad, concédenos la gracia de la conversión para que podamos preparar tu camino hacia el reino de los cielos. Preparemos la llegada del Señor en familia, porque los templos todavía están cerrados. Vamos, aprovechemos estos mensajes. Por eso la invitación a todos los seguidores: si tú recibes este mensaje, tú te lo envías a tu vecino, a un amigo. Imagínense, yo todos los días envío casi a 60 WhatsApp, más los seguidores por el YouTube. Entonces tú te lo envías a 3 o 4, nos hacemos multiplicadores y empezamos a evangelizar desde las redes sociales. Empezamos a evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Llevar esta palabra, la alegría del Evangelio. Gracias, Señor, por este segundo domingo del Adviento. Gracias por Juan el Bautista, el precursor del Señor, que me está invitando a conversión. Bendecimos a nuestros seguidores, bendecimos la familia, bendecimos al Señor en este domingo, día del Señor, segundo del Adviento, y los bendigo con el poder de Dios Padre, con el poder de Dios Hijo, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, El Discípulo.